Muy bien, pues esto es lo último que les voy a dar antes del examen. Este es el último tipo de ejercicios. Déjenme nada más recordarles que ya tienen ustedes el método de las tablas de verdad. Si yo en el examen les doy una fórmula y les digo, dime qué tipo de fórmula es, tautología, contradictoria o contingente. Lo único que tienen que hacer es hacer su tabla de verdad. En la última columna les va a aparecer o pura B y entonces me contestan tautología, o pura F y entonces me contestan contradictoria, o puede haber una B y una F, hay Bs y Fs, entonces me contestan contingente. Las tablas de verdad entonces nos dan un método finito que siempre se puede hacer para poder determinar qué tipo de fórmula es. Pero cuando tenemos varias fórmulas involucradas, como en el caso de la consecuencia lógica o en el caso de la satisfacibilidad, pues entonces sí también se puede hacer con tablas, pero a lo mejor voy a necesitar una tabla gigantesca y tengo que estar comparando fórmulas y distintos renglones. Y el método de los árboles de verdad, de los árboles semánticos, a mí me ayuda a contestar preguntas acerca de las nociones semánticas. También me va a ayudar para las fórmulas que les dije, las tautologías, las contradictorias y las contingencias, pero para esas tengo un método que es el de las tablas. Pero imagínense lo que yo voy a ver aquí. Yo les voy a dar un argumento y yo quiero que ustedes me demuestren si es correcto o es incorrecto. Obviamente que a veces les voy a empezar a dar argumentos muy sencillos, pero eso no importa. Lo que me importa es que entiendan el método y cómo los árboles se pueden utilizar para contestar esa pregunta. Entonces, fíjense, la pregunta entonces que vamos a hacer es, yo dado un argumento, ¿es correcto o no? ¿Es correcto o no el siguiente argumento? ¿Es correcto o no el siguiente argumento? Esa es la pregunta que yo les voy a hacer en el examen. Les voy a dar un argumento y ustedes me la tienen que contestar y me la tienen que justificar. No se vale nomás decir, sí, sí es correcto. No, dime por qué. Entonces, vamos a empezar y vamos a ver por qué el método de los árboles. Ahorita yo ya estoy suponiendo que saben hacer un árbol con varias fórmulas y que saben cerrar las ramas. Eso es todo lo que necesitamos. Entonces, fíjense, les voy a dar un argumento que todo el mundo conoce, que se llama modus ponens. Vamos a ponerlo aquí. P implica Q, P, Q. Hay muchas maneras de demostrar que este argumento es correcto. Lo podemos hacer por reducción al absurdo, lo podemos hacer de varias maneras. Yo les voy a enseñar a utilizar los árboles. Fíjense lo que dice el argumento. Si P implica Q y tengo P, pues entonces tengo Q. Muy bien. Obviamente después va a haber argumentos más complicados que no van a ser tan evidentes. Pero el método que les estoy dando, yo quiero ir de lo más sencillito para que vean el método. Cuando yo me voy a la definición, ¿qué quiere decir un argumento correcto? Un argumento es correcto si no puede pasar que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. Porque la conclusión es consecuencia lógica de las premisas. Cada vez que las premisas son verdaderas, la conclusión tiene que ser verdadera. Entonces, cuando yo me pregunto si un argumento es correcto, lo que me estoy preguntando es, ¿podría pasar las premisas y fallar la conclusión? Eso es lo que me estoy preguntando. Si la respuesta es sí, entonces el argumento es incorrecto. Si la respuesta es no, entonces el argumento es correcto. Entonces, fíjense, yo estoy diciendo, ¿podría pasar esta y fallar esta? Pues entonces voy a hacer el árbol. ¿Qué árbol voy a hacer? Si a mí me dan un argumento, yo voy a hacer el árbol de la primera premisa, la segunda premisa y la negación de la conclusión. Porque me estoy preguntando, ¿puede fallar la conclusión? Y si falla la conclusión, ¿quién es el que pasa? Pues su negación. Entonces, yo voy a poner a las premisas y abajo la negación de la conclusión. Y yo voy a decir, me estoy preguntando, ¿puede pasar todo eso al mismo tiempo? ¿En qué casos puede pasar todo eso al mismo tiempo? Si yo tengo una rama abierta. Si yo tengo una rama abierta, quiere decir que esa rama me da la posibilidad de verdad. Vamos a ver aquí,
Fíjense que aquí no tengo nada que hacer, nada más tengo que desarrollar la fórmula de arriba, que es una implicación. Se abren dos ramas, no P y Q, porque eso es lo que me dice esto. En la primera se pone la negación del antecedente, en la segunda el consecuente. P con no P se cierra, Q con no Q se cierra. Se cerraron todas las ramas. ¿Qué quiere decir? Que estas tres cosas nunca van a poder pasar, porque me llevan a contradicción. Por lo tanto, el argumento es correcto. Se cerraron todas las ramas, así lo ponen. Por lo tanto, el argumento es correcto. Y esto es lo que vamos a estar haciendo siempre. Si a mí me piden decidir si un argumento es correcto o no, escribo las premisas del argumento y abajo la negación de la conclusión. Hago el árbol y cierro las ramas. Si me queda una rama abierta o más, no importa si es una o todas, con una que me quede abierta, el argumento es incorrecto. Si se cierran todas las ramas, el argumento es correcto. ¿Ok? Vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro que involucra negaciones porque me hicieron comentarios de que medio se confunden con las negaciones. Por eso a mí me gusta que pongan el argumento y luego pongan el árbol separado. Lo que ustedes muchas veces hacen es, aquí niegan, aquí mismo, en el argumento, porque les da flojera. Y luego ya no saben cuál era el argumento, cuál era la conclusión. No hagan eso, no tiene caso. Aquí está mi argumento con su rayita que me dice premisas y conclusión, y aquí está mi árbol. Entonces vamos a hacer otro argumento. El argumento que les voy a dar ahorita es también un argumento bien conocido que se llama modus tollens. Modus tollens dice esto. Tengo la primera premisa que me dice P implica Q. No pasa el consecuente. Conclusión, no pasa el antecedente. Y vean también, es obvio que es correcto. Si cada vez que tengo P tengo Q y no tengo Q, pues entonces no pude haber tenido P, ¿no? Entonces hay muchas maneras de ver que este argumento es incorrecto. Vamos a utilizar a los árboles, de verdad, los árboles semánticos. El método me dice, escribe el árbol de todas las premisas y abajo la negación de la conclusión. Premisa 1, premisa 2, negación de la conclusión. La conclusión es no P, entonces la niego. Fíjense, no estoy diciendo ya está negada, ya no la digo, no. Tal como aparece la conclusión, la niegas. Y este es el árbol que yo voy a analizar. Entonces fíjense que a esta no le tengo nada que hacer, puedo desarrollar esta y desarrollar esta. Vamos a empezar desarrollando esta porque es una sola rama y voy a usar este arbolito que me dice la doble negación se queda sin nada. Entonces saco a P. Ahora sí ya acabé con esta, me voy con esta. Nuevamente estoy aquí, implicación, se abren dos ramas, antecedente negado, consecuente tal cual, P y no P se cierran, Q y no Q se cierran. Se cerraron todas las ramas, por lo tanto el argumento es correcto. ¿Ok? Bueno. Vamos a hacer otro más, que es también un argumento conocido que se llama silogismo hipotético. Lo voy a poner con negaciones para practicar las negaciones con ustedes, porque eso es lo que me han dicho que les hace un poco de ruido. Entonces, quiero que se den cuenta que lo único que tienen que hacer es tratar a la negación cuando les aparece una negación como si fuera una alfa o una beta. Y si lo tengo que negar según mi árbol, pues lo vuelvo a negar. Y si me quedan doble negación, pues entonces la quito por medio de este árbol. No es ningún problema. Vamos a hacer el siguiente argumento. El siguiente argumento es un argumento, fíjense, ¿qué negaciones le puse aquí? Ok, fíjense, es un argumento que tiene una forma, imagínense que tengo esta premisa. No P implica Q. Q
implica no R. Conclusión. A ver, voy a ver, tomando en tiempo. Ok. Conclusión. Y miren, esto es una instancia, digamos, de un argumento que se llama el silogismo hipotético, que me dice, si una primera cosa te lleva a una segunda, y esa segunda te lleva a una tercera, pues entonces la primera te lleva a la tercera. Eso es el silogismo hipotético. Y lo que me dice el silogismo hipotético es que puedo argumentar en etapas. No tengo que llegar desde el principio hasta el final de un solo golpe. Puedo decirte haciéndolo así como en cadenita. Bueno, vamos a hacerlo. El sistema va a ser siempre lo mismo. Escribo mi primera premisa, mi segunda premisa y la negación de la conclusión. Primera premisa, segunda premisa, escribo la conclusión, la pongo entre paréntesis y la niego. Esto es muy importante, porque estoy negando toda la conclusión. Si ustedes no me ponen el paréntesis, se van a confundir y van a creer que tengo negado el antecedente, nada más. Siempre pongan la premisa, la conclusión, cuando vayan a negar algo, ya sea que les aparezca aquí o aquí, pónganlo entre paréntesis y niéguenlo todo para que no les confunda. Ahora fíjense, aquí ya está un poco más complicado este árbol. Tengo una implicación, que son dos ramas, tengo una implicación, que son dos ramas, y aquí tengo una implicación negada, que es una rama. Por eso empezamos con esta última. Empezamos con la última, acuérdense que es una buena estrategia empezar con las que nada más me dan una rama. Esta es una implicación negada. ¿Qué me dice el árbol? Me dice, si abre una rama, pones el antecedente y el consecuente negado. ¿Cuál es el antecedente? El antecedente es no P. Lo dejo tal cual. Y luego el consecuente negado. Como tengo no R, pongo no R. ¿Está claro? Es así como trabajamos la negación. El consecuente es todo no R. Pues niégalo. Bueno, pues me queda doble negado. Ahora sí tengo no. Siempre que tengo no, hay que quitarlo. Miren, algunos de ustedes nada más me tachan la doble negación porque les da flojera escribir la R. Bueno, si lo quieren hacer, háganlo. Pero los lleva a más confusiones, después ya no saben. No tiene caso para ahorrarse una R. Vale. Ahora sí me voy con estas. ¿Puedo hacer cualquiera de las dos? Vamos a empezar de la segunda, de abajo para arriba. Aquí tengo no Q. Me dice, se abren dos ramas. En la primera pones el antecedente negado. Tengo a Q, lo pongo negado. En la segunda el consecuente tal cual. No R. Ahora fíjense, aquí ya está R y no R. De una vez cerramos esta rama, porque todo lo que le agregue no va a afectar el hecho que ya se cerró, porque ya estoy pidiéndole R y no R. Entonces, cerramos esta rama. Ya nada más me queda esto. Es una implicación, nuevamente se abren dos ramas. En la primera pongo el antecedente negado, como el antecedente es no P, lo niego, y me queda no P. En la segunda se pone el consecuente tal cual. Ahora, yo veo que no P, puedo quitarla y ya. Esta P está con no P, fíjense, hay que irse hasta arriba. Se cierra. Esta Q está con no Q, se cierra. Se cerraron todas las ramas del árbol, por lo tanto, el argumento es correcto. Siempre que ustedes hagan un árbol, si les quedan cerradas todas las ramas, entonces el argumento es correcto. Fíjense que hagan el árbol correcto. El árbol es premisa, conclusión negada. Hago mi árbol, se cierran todas las ramas, por lo tanto el argumento es correcto. En el siguiente video les voy a dar ejemplos de argumentos incorrectos. Gracias.